Querido Padre, buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por la vida, te damos gracias por la salud y te damos gracias por lo grande, lo misericordioso y lo bondadoso que tú eres con cada uno de nosotros, Señor. Porque eres un Dios perdonador, un Dios que está al timón de nuestras vidas y un Dios que nos ha regalado durante todo este año cuidado, protección, alimento y nos ha dado el gozo y la satisfacción de tenerte a ti en nuestras vidas, Señor. En esta noche, este hijo tuyo, Milton, ha venido a tu santo templo para buscar de ti, Señor, y ponerte a ti en primer lugar. Bendícelo a él, bendícelo a su familia, bendice su salud, su trabajo, y que cada día pueda ser una luz donde quiera que estemos, Señor, donde quiera que Él esté. También bendice a cada hijo tuyo que está aquí en esta noche, los que nos ven por las redes sociales también, bendíceles. Si hay algún enfermo en medio nuestro, pon tu mano sobre él. Y, Señor, que en esta noche podamos encontrar el refugio, podamos encontrar ese abrigo que encontramos en la linda persona de Cristo Jesús. Por eso ven a nuestras vidas ahora, Señor, y acompáñanos ahora y siempre. En el nombre de Jesús, amén. Yo pregunto en esta noche, ¿quién de ustedes no ha sentido miedo? Todos hemos sentido miedo, ¿no es así? Todos. Desde más chiquitos hasta más grandes, todos hemos sentido miedo. Estos cuentos son de Cuba y quizás también ha sucedido en otros lugares. Cuando nosotros estábamos más muchachos, siempre hacían cuentos para que nos estuviéramos a la expectativa, nos asustáramos de los cuentos tan tenebrosos que hacían. Yo recuerdo cuando yo estaba en el servicio militar, nos decían que por la noche salía una señora de blanco entera, echaba fuego por la boca. Sí le decían los soldados que estábamos de guardia para asustarlo y yo nunca vi nada de eso. Lo que sí, una noche estaba cuidando unas gallinas, que nos pusieron a cuidar unas gallinas ahí en un pollero, pero había que dormir al lado de las gallinas porque te llevaban las gallinas. Y aquella noche yo sí vi entre mis sueños una persona corriendo y de arma lo único que nos daban era un machete. Y yo salí y se me metió delante. Yo me imagino que yo estaba medio dormido. Pero el cuento que le voy a hacer sí fue real. Cuentan los hermanos de la iglesia, quizás este hermano me esté viendo por aquí, que un joven de nuestra iglesia allá en Cuba y el pobre joven, su casa era en la subida de una loma, pero en el transcurso del camino todo era oscuro, bien oscuro, y era monte a un lado y monte al otro. Y tenía que pasar por un arroyito. Y cuentan los más mayores que él cuenta la historia. Que él sale caminando, pero imagínense, cuando tú tienes la mente turbada y tú estás asustado, tú ves cosas. Y él iba caminando suave por ese trillo que tenía que pasar por el arroyo. Pero en el momento que él va caminando por el arroyo, había, en Cuba se le dice una puerca, un chancho, un animal de esto. Y el animal se asusta con él. Y cuando él siente esto, pega a correr para su casa y corre. Pero en el momento que va llegando, subiendo la loma, ahí en el espacio ahí de la subida de la loma había un buey. Pero el buey era oscuro, no se veía. Y él se sube arriba del buey. Y en ese momento se levanta el buey. Y él lo único que dice, ¿pero qué es esto? Y cae. Y sale corriendo para su casa. Dice que no le dio ni tiempo para abrir la puerta. Eso era. Y la madre le decía, ¿pero qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa? Y el corazón era, ay, mamá, me subí arriba de algo. Y era que había un buey y él se subió arriba del buey. El buey lo levantó y él cayó y siguió corriendo. Y así es, muchas veces es algo jocoso, pero muchas veces tenemos miedo. Pasamos sustos, pasamos situaciones. Y en el mundo que tú y yo vivimos hay mucho miedo. Y hay mucha expectativa. Hay mucho miedo al futuro. Hay mucho miedo en las crisis que se están viviendo en el mundo entero, en las crisis económica, política, social. También tenemos miedo cuando vamos a un médico, el médico nos revisa y después dice, ven a mi consulta que te voy a dar la respuesta
o el tipo de enfermedad que tienen. Muchas veces tenemos muchos miedos cuando oímos sobre esto. Había mucho miedo cuando la COVID-19 estuvo en el mundo entero, sacudió al mundo entero y era una expectativa y era un miedo a todo. Yo recuerdo cuando yo tuve esa enfermedad, fue algo que me aislaron, me pusieron en un lugar aparte, en unas escuelas que tomaron para eso y fue algo catastrófico. Yo vi muchas personas allí que fallecieron y era algo que uno decía, bueno, ¿y si me toca a mí? Uno se asustaba, decía, bueno, pero ¿qué pasará? Muchas veces tenemos ese tipo de miedo. Tenemos miedo cuando un matrimonio está sólido, que pasan los años, pasa el tiempo, los hijos crecen y de un momento a otro el hombre llama a su esposa llama al hombre y dice, siéntate, tenemos que conversar, hay un divorcio. Esta es una crisis emocional y es una crisis donde cada día se destruye más la persona y hay miedo a toda esta serie de cosas. Pero al enfrentar en estos dilemas de la vida, muchos de ellos que muchas veces no podemos hacer nada y nos preguntamos, ¿qué hacer ante estos casos? Bueno, hay muchas personas que entran y se llenan de pánico y entran en un estrés que no se quieren salir de la casa, no quieren trabajar o se sienten muy mal y están en un nivel de depresión dentro del hogar o muchas veces toman la decisión de acabar con su vida. ¿Por qué es tanta la depresión, es tanta la situación que tienen? Yo muchas veces he visto noticias de jóvenes que por el bullying o por estas situaciones que están en la escuela muchas veces se quitan hasta la vida. Y yo oigo eso y me asombra ver qué situación es esta. Y muchas veces cuando tenemos miedo, culpamos a alguien que está a nuestro lado y muchas veces culpamos a Dios. Y muchas veces la situación, como decía, la única salida ahí es el suicidio. Ahora, pregunto, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano ante estas situaciones? Bueno, vamos a ir a la Biblia, que para eso tú y yo que somos cristianos y buscamos de Dios, vamos a la palabra de Dios, a ver qué nos dice la Biblia sobre esto. El sermón en esta noche lo he titulado, ¿será que no hay nada que hacer? Y vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es rica para contarnos experiencias de personas que también tuvieron miedo, también tuvieron crisis emocionales, también tuvieron presión, depresión y situaciones adversas a su vida que no la esperaban. Vamos a la palabra de Dios y vamos a buscar el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, y vamos a estar estudiando la historia de este rey, el rey Josafat. Busquen en sus Biblias, segunda de Crónicas, capítulo 20, verso del 1 al 3. Si lo tiene, digan amén y continúen escuchando la lectura. Si no, pueden acompañarme también. Dice la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Verso 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí que está en Hazezón Tamar, que es en Gandi. Entonces, dice la palabra de Dios, él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y vamos a ir paso a paso. Número 1. ¿Quiénes son los moabitas y los amonitas? Vamos a la palabra de Dios. Es algo curioso este dato. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Génesis. Génesis capítulo 19. Vamos a usar la palabra de Dios. Génesis capítulo 19. Y miren quiénes son los moabitas y los amonitas. 19, verso 37 y 38. Miren lo que dice la palabra de Dios. Verso 37 y 38. Escuchen esto. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y vamos a ver el verso 36, porque le salté el 37 al 38 y no leí el 36, que es donde es. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre.
Imagínense. Miren quiénes eran los moabitas y los amonitas. Eran descendientes del sobrino de Abraham, de Lot, acérrimos enemigos del pueblo de Israel. Pero hay otro dato que me llamó la atención, que cuando lo leí me asombré más todavía. Busquen en sus Biblias Deuteronomio, capítulo 2, verso del 9 al 10. Miren lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 2, 9 y 10. Miren lo que dice la palabra de Dios. Miren. Y Jehová me dijo, eso fue a Moisés, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado Ar por heredad a los hijos de Lot. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Miren qué detalle este. Esas personas, los moabitas y los amonitas, el pueblo de Israel, cuando ellos estaba tomando la tierra prometida, podían ver atacados a los moabitas y los amonitas, y Dios se lo podía haber entregado. Pero Dios le dijo, no los toques, no pelees con ellos. Y me llama la atención la misericordia de Dios sobre este pueblo. Porque Dios conoce todo y Dios sabía lo que iba a suceder. Y Dios le da un chance a este pueblo, y este pueblo rebelde le vira la espalda a Dios. ¿Y qué hace? Ataca al mismo Josafat, ataca a un hombre que había hecho reforma en el pueblo de Israel. Y miren la situación que vemos ahora. ¿Qué Dios de oportunidad tenemos tú y yo? Qué Dios grande y misericordioso por cada uno de nosotros. Los moabitas y los amonitas y los semitas tuvieron su oportunidad y la perdieron. Hermano que me escuchas en esta noche, Dios nos estaba dando oportunidad a cada uno de nosotros. Aprovechémoslas. Hasta este momento Dios ha estado con nosotros y continuará con nosotros. Aprovechemos las oportunidades que nos ha dado. Dios es un Dios de oportunidad. Ahora, me llama la atención que dice la historia que de un momento a otro se le presenta una crisis a Josafat. Se le presenta una situación adversa contra él y contra su reino. ¿Qué iba a hacer? Era gran potencial de personas armadas que querían luchar contra él para derrocarlo, para asesinarlo, para acabar con el pueblo. De un momento a otro, yo leo y me imagino que no le dio tiempo a los espías a avisarle, Josafat, vienen por el Jordán, Josafat, viene una gran multitud y quizás se aproximen a nosotros. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que viene ese gran grupo a atacar a Josafat. Ahora, pregunto en esta noche, ¿ustedes creen que Josafat no tenía ejército, no tenía armamentos, no tenía hombres preparados? ¿Ustedes creen que sí o que no? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Busquen la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 17, verso 12 al 19. Miren lo que dice la palabra de Dios. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este era el número de ellos, según sus casas paternas, de los jefes de los millares de Judá, Helenar, Anás, y con él 300,000 hombres muy esforzados. Después de él, el jefe Joanán, y con él 280,000. Tras este, Amasías, hijo de Sicris, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes de Benjamín, y así sucesivamente nos está diciendo que este hombre tenía estas ciudades fortificadas, este hombre tenía hombres preparados, este hombre podía haber enfrentado la batalla. Pero me asombra cómo Josafat, yo me imagino que se quedó así, y él dijo, no. Esto no es con mi ejército, como dice la palabra de Dios. Esto no es con ejército ni con fuerza. Esto es con el Espíritu de Dios. Y me llama la atención que Josafat no reúne a sus generales y se sienta en una mesa, abren el mapa y dicen, vamos a trazar la estrategia contra ellos, lo que vamos a hacer. Pongan cañones aquí, pongan minas aquí, pongan a los arqueros aquí, pongan a los que lancen las granadas allá. No. ¿Qué hizo este hombre? Y aquí vamos a ver las 3 armas poderosas que usó este hombre
de Dios y que tú y yo la podemos usar mientras que vivamos en esta tierra. Número 1, me encanta este verso número 3. Vuelvo a repetir, dice el verso número 3, entonces él tuvo temor. Yo me imagino que el sudor de las manos, ustedes no se han asustado que las manos se les sudan, se bañan. Yo he sudado y el sudor cayendo cuando nos asustamos o cuando tenemos una situación estresante y no sabemos qué vamos a hacer, sudamos, el corazón empieza a palpitar con más agilidad, con más rapidez, muchas veces hasta las piernas te tiemblan, y yo me imagino cómo este hombre hubiera estado. Ahora, ¿qué hizo Josafat para este gran conflicto? Número 1, dice que Josafat se humilló. Número 1, humilló su rostro. Josafat sabía que la victoria no estaba en su inteligencia, que la victoria de Josafat no estaba en los recursos humanos que él tenía. La victoria no estaba en los hombres que él tenía. Él sabía que la victoria estaba en el Dios de los cielos. Aquel Dios que en el pasado había guiado al pueblo de Israel era el Dios que estaba en el presente y estaba con él. Él no fue a buscar ningún hombre. Me llama la atención que él no fue a buscar algún profeta. Él no fue a buscar a alguien espiritual para hablar. No. ¿Qué hizo este hombre? Número 1, humilló su rostro. Cuando tú y yo humillamos su rostro, nuestro rostro, ustedes saben qué es lo que está diciendo. Está diciendo, mira, Dios, yo con mis fuerzas no puedo. Yo con mi talento no puedo. Yo con mi inteligencia no puedo. Tú eres el que puede. Le está queriendo decir, Señor, tú estás por encima de todo. Tú eres el Dios de los cielos. Tú eres el que puedes pelear mi batalla. Mi batalla la vas a pelear tú. Y en esta noche, hermano que me escuche, Dios es el único que puede pelear nuestras batallas. Si en esta noche estás ansioso, si en esta noche estás preocupado, si en esta noche estás estresado, estás deprimido, no sabes qué vas a hacer, tienes que humillar tu rostro y buscar al Dios de los cielos. Y me llama la atención, dice que cuando nosotros nos humillamos, estamos colocando todo el poder que tenemos en nosotros en el control a alguien que es superior a nosotros. Y ese alguien que es superior a nosotros, ¿quién es? Cristo Jesús, no hay nadie más. No es un presidente, no es un hombre, es Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios es algo que me encanta. Vamos a buscar la palabra de Dios, Daniel, capítulo 4. Miren, vamos a ver rapidito varios ejemplos de personas que humillaron su rostro. Vamos a buscar en la palabra de Dios, Daniel, capítulo 4, verso 37. Daniel, capítulo 4, verso 37. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ahora yo, mira quién lo dice, un pagano. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Lo dice un hombre que tenía todo al control de él. El hombre más poderoso de aquel tiempo en Babilonia. ¿Quién era? Nabucodonosor. ¿Y qué está queriendo decir? Por encima de este ser no hay otro. Por eso Josafat dijo, yo entrego mi problema a ti. Por encima de ti no hay otro. Tú eres el que tiene la respuesta. No hay nadie más. No hay nadie más que tú. Miren lo que dice Miqueas, capítulo 6, verso 8. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice la palabra de Dios. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y por lo general, tú y yo no nos gusta humillarnos. Porque nosotros nos creemos la gran cosa. Yo humillarme. Pero Josafat se humilló reconociendo que él era insuficiente y que Jehová es suficiente. Y tú y yo tenemos que reconocer que el Dios que tú y yo tenemos es suficiente y que tú y yo somos insuficientes. Y que tenemos que aferrarnos a su brazo poderoso, reconociendo que Él puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer. No lo podemos hacer. Miren lo que dice Salmo 147. Salmo 147, verso 6. Salmo 147, verso 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Oh, hermano que me escuchas,
si tú quieres ser victorioso en Cristo Jesús, número uno, tú y yo tenemos que humillarnos delante de Dios del cielo. No hay otra cosa que podemos hacer. Miren qué arma más poderosa usó este hombre. Número uno, se humilló. Vamos a ver la segunda arma que me encanta. Dice que humilló su rostro, dice, para consultar a Jehová. ¿Qué cosa es consultar a Jehová? Lo buscó en oración. Oh, me encanta ese. Lo buscó en oración. Y dice la palabra de Dios que cuando tú y yo tenemos problemas y dificultades, tenemos una línea abierta que nunca está ocupada. Tenemos un celular que no tenemos que pagar nada y esa línea es doblar nuestras rodillas o cerrar nuestros ojos y hablar con el Dios Todopoderoso. Oh, hermanos queridos, yo muchas veces pienso y digo, yo soy bendecido porque yo tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo, de cuántas cosas en esta tierra. Ese es mi Padre. ¿Qué no sabe Él? Lo sabe todo. Pero Dios nos está pidiendo algo para ti y para mí en esta noche, que es la importancia de la herramienta superpoderosa que tenemos en nuestras manos, que es la oración. La oración mueve la mano de Dios. La oración es algo lindo y especial. La oración es comunicación, comunicarnos con algo. Pensemos algo. Si tú tienes buena comunicación con una persona, ¿cómo fluyen las cosas? Las cosas fluyen bien porque hay buena comunicación, podemos conversar y todo es bueno, es agradable. O piensa que cuando tú estás noviando con tu novia y tu novia vive lejos y tú tomas tu teléfono para llamar a tu novia, ¿ustedes creen que muchas veces los que hemos tenido novia lejos y tenemos que llamar por teléfono, ustedes creen que necesitamos que el tiempo es, oye, ¿cómo tú estás? No, que estoy apurado, estoy gastando. ¿Cómo es cuando tenemos una novia lejos? El tiempo no pasa. El tiempo es bueno, es agradable cuando podemos hablar con esa persona. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo tengamos, una buena comunicación. Cuando la iglesia tiene buena comunicación, la iglesia fluye bien. Cuando los matrimonios tienen buena comunicación, los matrimonios fluyen bien. Cuando los amigos tienen buena comunicación, los amigos fluyen bien. Pero cuando no tenemos buena comunicación, ¿qué sucede? Las cosas no salen bien. Ahora, Dios quiere comunicarse con el ser humano. Dios quiere en todo momento que tú y yo nos acerquemos a Él. ¿Qué sucedió cuando la primera pareja pecó? ¿Quién fue a ellos? Fue Dios. Cuando tú y yo tenemos situaciones adversas, Él quiere que tú y yo vayamos a Él. Y vemos ejemplos en la palabra de Dios y no los vamos a ir buscando por el tiempo. Pero vemos en 2 de Reyes 6:17, cuando Eliseo estaba rodeado, que el siervo le dice, oye, mira, estamos rodeados. Y dice la palabra de Dios, me encanta ese texto, dice, y Eliseo oró. Eliseo oró. Cuando Eliseo oró, ¿qué sucedió? Los ojos fueron abiertos. Dice la palabra de Dios en Hechos 16:25, que Pablo y Silas, después que lo habían golpeado, estaban en la cárcel y hacían dos cosas. Número uno, oraban. Y número dos, alababan el nombre de Dios. Qué lindo y qué poderoso cuando tú y yo tenemos esa herramienta que muchas veces la tenemos oxidada, la tenemos guardada o la usamos cuando vienen situaciones adversas a nuestras vidas y no lo usamos constantemente. Hermano que me escuchas, usemos esta herramienta poderosa en todo momento. No cuando venga la situación adversa a tu vida que llamas al Dios ambulancia y lo necesitas ahora, ya. No, hermanos, usemos la oración en todo momento. Que la oración pueda ser un estilo de vida en nuestras vidas. Que cada paso que demos es consultando a Jehová. Y cuando consultamos a Jehová, hay bendición en nuestras vidas. Por honor al tiempo, voy a contar una experiencia rapidito. Se cuenta la historia que en Cuba había un pastor era un hombre de mucha oración. El pastor Colt de apellido. Yo no lo conocí, es las historias que he oído de niños que contaban en mi iglesia. Y en una parte de Cuba él estaba atendiendo una iglesia y en esa zona no llovía. No llovía. Y entonces muchas personas
se le acercaron y le dijeron: pastor, a mí me parece que su iglesia está en pecado. Miren, ¿qué tiene que ver él con el tiempo, el agua ni la meteorología? Dice: a mí me parece que su iglesia está en pecado y por eso no llueve. Y él le dijo: sí, ustedes están en pecado. Y él le dijo: ok. Dice la historia que el hombre se tranca en su cuarto y empieza a orar. Y la esposa le dice: pero ¿no vas a almorzar? Y él le dice: no, yo voy a orar y la mano de Dios se va a mover y mi iglesia y mi pueblo no va a caer en vergüenza. Hoy va a llover. Y le dijo a su esposa: prepara el paraguas que va a llover. Dice que orando, yo me imagino como la historia de Elías, que le decía al siervo: ve, asómate a ver si ves una nubecita, ves a ver. Porque tenemos que ver otra arma poderosa. Dice la historia que cuando este hombre, la esposa le toca la puerta y le dice: esposo mío, ya está lloviendo ya, puedes levantarte. Tomó su paraguas y fue donde estaba aquella persona y le dijo: el Dios que yo tengo es un Dios real. Y escuchó la oración. Y yo le pregunto en esta noche: ¿ustedes creen que como ese pastor, tú y yo no podemos también tener historias así de viendo la mano de Dios moviéndose en nuestras vidas? Dios quiere no solamente que sea el pastor Cole, sino que sea Milton, que sea Andrés, que sea Misael. Dios quiere que tú y yo también tengamos experiencias poderosas en Cristo Jesús. Que seamos hombres y mujeres de oración. Probemos la oración. Busquemos a Dios en oración en la madrugada. Busquemos a Dios y lo involucramos a Él en toda la ecuación de nuestras vidas. Y van a ver cuántas bendiciones hay en nuestras vidas. Cuando tú y yo oramos, Dios abre nuestro entendimiento. Dios abre nuestros oídos. Dios abre nuestros ojos. ¿Estás buscando algún novio, alguna novia o algún trabajo o algo que necesitas? Orémonos a Dios. Él va a abrir nuestra mente. Él va a hacer algo poderoso en nosotros y vamos a ver grandes victorias en nuestras vidas. Miren qué segunda arma más poderosa, la oración, cómo Dios quiere que tú y yo nos comuniquemos con Él. Número 3, dice la palabra de Dios, e hizo pregonar ayuno. Dice que ayuno solamente para Él. Dice la palabra de Dios, ayuno ¿a qué? A toda Judá, a todo el mundo. Yo me imagino como en Nínive, que dice que hasta los animales el rey puso a ayuno. Y muchas veces pensamos, no, cuando tú y yo ayunamos es pasar hambre. Nada, ya pasamos hambre. No, hermanos. Cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo ayunamos, nos estamos consagrando a Dios y estamos diciendo: mira, Señor, el alimento hace falta, pero el alimento que yo necesito es de ti. ¿Y cuántos ejemplos vemos en la Biblia de personas que ayunaron? Esther ayunó. Había una situación adversa que iban a destruir al pueblo judío y Esther oró. Nehemías oró cuando estaban riéndose, cuando estaban construyendo el muro. Se rieron de él y querían destruir, que no continuaran haciendo el muro. Pero el ejemplo que para mí me llama más la atención y nos da ejemplo para ti y para mí es Jesús. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en el desierto? 40 días, 40 noches, igual que Moisés. Pero si Jesús es Dios y nos dio el ejemplo, ¿qué más podemos pedir nosotros? Ahora, ¿qué cosa es el ayuno? ¿Ustedes creen que cuando pasamos hambre estamos convenciendo a Dios y queremos que Dios mueva la mano poderosa de Él al antojo de nosotros? ¿Ustedes creen eso? Hermanos queridos, cuando tú y yo ayunamos, estamos teniendo una mayor comunión con Dios. Ahora, cuando tú y yo oramos y ayunamos, estamos afinando nuestros oídos espirituales. Estamos queriéndole decir: Dios mío, sé tú mi prioridad y sé tú quien avance por mí. Ahora, ya por honor al tiempo, cuando vemos toda esta situación que usó estas tres armas este rey, miren lo que dice el verso 13 de 2 de Crónicas capítulo 20, verso 13. Miren, me encanta esta parte. Dice: y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. En la Biblia que no se mientan mucho los niños y las mujeres. Miren qué importancia aquí. Yo me imagino la expectación de todo el pueblo viendo a Josafat lo que estaba haciendo. Verso 14. Y estaba ahí, aquí viene la respuesta. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de
Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y mira lo que dice. Y dijo, oíd Jehová, todo, y vuestros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuando yo me imagino, Josafat, se alivió, respiró, ya veo que está encaminado, que Dios ha contestado la oración. Qué bueno es que cuando tú y yo tenemos una dificultad y cuando oramos y rápido vemos la mano de Dios, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Qué respuesta para este hombre? Y pregunto en esta noche, ¿ustedes creen que como Josafat Dios no nos puede responder a nosotros hoy, en pleno siglo XXI, en pleno 2024? Dios es el mismo del pasado, pero es el mismo hoy. El mismo que se manifestó con aquellas personas, hoy se quiere manifestar con cada uno de nosotros. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, verso 17, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Verso 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Oh, hermanos queridos, Dios trastorna los asuntos de sus hijos cuando tú y yo se lo ponemos en sus manos. Dios puede usar un jefe que tiene situación adversa contigo, Dios puede usarlo en tu bien, porque Dios está al control de cada uno de nosotros. Qué Dios tan victorioso tenemos tú y yo. Estemos quietos, dejémonos las situaciones a Dios, dejemos que Dios actúe y Él obrará milagrosamente para cada uno de nosotros. ¿Quién en esta noche desea, Señor, yo quiero que tú obres en mi vida y como Josafat pelees mis batallas? ¿Quién lo desea? Gloria a Dios por eso. Tenemos un Dios maravilloso que no se cansa. Tenemos un Dios maravilloso que no se rinde. Pero tenemos un Dios que está al timón y el control de la historia de este mundo y al control de nuestras vidas también. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Que cada día nos acerquemos más a Él. No importa las situaciones adversas que vengan, Dios está al control de cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en pie para orar en esta noche. Oremos. Querido Padre, buen Dios que estás en los cielos, cuántas gracias te damos porque tú eres un Dios que lo sabe todo. Sabe el principio y el final de todas las cosas. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados y ayúdanos como Josafat a humillar nuestro rostro, a orar, a ayunar y tener una consagración y una relación linda e íntima contigo, Señor. Bendice a cada uno de estos hijos tuyos que están aquí en esta noche, los que nos ven por las redes sociales. Tú conoces cada situación, tú conoces cada dilema, tú conoces cada preocupación y problema. Te lo entregamos en tus manos, sabiendo que tú eres la única respuesta para cada uno de nosotros. Acompáñanos en esta noche, continúa a nuestro lado, bendícenos y ayúdanos cada día a mirar tu rostro y buscar más de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.